Hola, vamos entonces hoy a dar paso al cierre a nuestro seminario de trastornos de la personalidad para los estudiantes de psicopatología de la Universidad de Caldas, haciendo un breve resumen y dando algunos de los elementos clave que van a ser necesarios para la realización de lo que sería la evaluación. Recordemos entonces brevemente la definición de personalidad. Recordemos que la personalidad es el modo de ser de cada quien. Cuando ya le ponemos una definición más técnica, decimos que la personalidad es el estilo cognitivo, afectivo y comportamental que define a un individuo, que sus componentes básicos son el temperamento y el carácter. El temperamento es la dimensión emocional de la personalidad, el carácter es la dimensión cognitiva de la personalidad. El temperamento es nato, es altamente heredado, viene con nosotros, es no modificable, pero sí moldeable. ¿Quién moldea? El carácter. El carácter es el modo en el que pensamos la vida. No nace con nosotros, lo adquirimos a lo largo de nuestras relaciones con nuestras figuras de apego, con nuestras figuras de autoridad, con nuestros pares, y ahí nos vamos formando un concepto propio. La personalidad normal es aquella que nos permite funcionar en los distintos escenarios de funcionamiento vital. Nos permite tener una buena relación con nosotros, permite tener una buena relación con los demás y permite dar un buen significado a las cosas con las que nosotros nos relacionamos. En ese sentido de cosas, podríamos decir que una personalidad anormal, entonces es aquella que sería inflexible, que no exhibe unas conductas que sean adaptativas para los distintos escenarios vitales, sino que siempre es el mismo rasgo disfuncional el que se presenta en todos los escenarios vitales, que son de larga data, que generan sufrimiento y desadaptación, que lo solemos ver sobre todo en las relaciones interpersonales, pero también en el modo en el que el individuo piensa de sí mismo y asigna esos universos de significados, y en el control de impulsos. Tenemos que ahí recordar los criterios de exclusión. ¿Qué cosas no son trastornos de la personalidad? Un trastorno de la personalidad no puede ser una condición no psiquiátrica que lo explique mejor. Por ejemplo, las secuelas de un trauma. Por ejemplo, las secuelas de una epilepsia. Una Un trastorno de la personalidad tampoco es un trastorno mental que lo explique mejor. Una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo, etcétera. Si lo explican mejor y si están circunscritos a esos periodos de tiempo fuera de esa longitud que hablábamos de los trastornos de la personalidad, probablemente no lo sea. Y no olvidemos el criterio C de los trastornos para hacer el diagnóstico, los criterios generales para hacer un diagnóstico de la personalidad, que nos habla del sufrimiento y la desadaptación significativa por todo lo que vimos a lo largo de los videos, la importancia que tiene ese criterio. Ahí están. Es importante que los memoricemos, es importante, seguramente habrán preguntas alrededor de estos criterios. Y ya de ahí para allá, lo que nos sigue es reconocer los grupos de los trastornos de la personalidad, que son el grupo A, el grupo B y el grupo C. La mnemotecnia para recordarlos entonces: el grupo de los aislados, esquizoide, paranoide, esquizotípico. El paranoide termina aislado porque sospecha de todos. El esquizoide termina aislado porque no disfruta y no necesita de las relaciones con las demás personas. Y el esquizotípico termina aislado porque las demás personas de alguna manera le rechazan, pero lo que tienen los tres en común es que ninguno sufre con su soledad, la disfrutan. En el grupo B tenemos los que buscan algo de los demás, sociópatas, el trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno de la personalidad emocionalmente inestable o limítrofe. El sociópata puro busca de los demás beneficio económico. Recuerden que ahí está el psicópata que busca de los demás
su sufrimiento. La persona histriónica busca la atención de los demás. La persona narcisa busca la adulación en los demás. Y la persona fronteriza busca un sostén para su yo, una muleta, algo que le sostenga su estructura de funcionamiento personal e interpersonal. Y en el grupo C están los que caen en la ansiedad, el anancástico, el evitativo y el dependiente. El anancástico cae en la ansiedad porque busca la perfección. El evitativo cae en la ansiedad porque teme a la opinión de los demás, pero no es una fobia social. Y la persona dependiente cae en la ansiedad porque busca un capitán para el barco de su vida. Obviamente, cuando les hagamos las preguntas en el seminario, pues va a ser muy importante que ustedes sean capaces de ir al criterio del DCM, ser capaces de mencionar el criterio del DCM y entender con las explicaciones que dimos por qué están esos criterios ahí. Por algunos comentarios que he recibido, quiero pues recordarles que repetidamente dijimos que dábamos, y además por el tiempo, de hecho me han dicho que los videos son muy largos, ya me lo han dicho dos personas que aprecio mucho y que sé que sus aportes siempre son constructivos, pero pues yo no puedo dejar de descontextualizar que a pesar de que estamos utilizando una plataforma como YouTube para esto, pues finalmente estamos buscando de alguna manera llegar a los estudiantes de la Universidad de Caldas que necesitan tener sus clases en estos momentos. Y entonces realmente he tratado de ser corto, sucinto y aún así pues me han salido casi todos los videos de más de una hora. Pero, pero pues espero que se tomen el tiempo, que traten de aprovecharlo como lo que es, que finalmente son unas clases, son una charla, un seminario teórico con el objetivo de que cuando pase todo esto y nos podamos ver para las prácticas, pues ya tengamos el conocimiento. Y de alguna manera pienso que el hecho de que vaya a quedar acá, pues va a permitir que lo repitamos y que nos preparemos bien para los momentos en los que vengan las prácticas y los exámenes. Entonces, si a pesar de que estábamos dando explicaciones desde una única teoría o dando algunos ejemplitos, lo cual obviamente representa un riesgo, ¿no? Y es que al dar un ejemplo dejamos cosas por fuera, eso es obvio. Desde el principio de introducción a la psiquiatría se los he venido diciendo, la psiquiatría lidia con el fenómeno fisiológico más complejo y por lo tanto ningún ejemplo nunca va a ser suficiente, siempre va a dejar cosas afuera. Entonces, para todas las personas que quieran profundizar en los trastornos de la personalidad y que quieran ir más allá del DSM-5 y más allá de lo poquito que vimos de Cloninger acá, que para mí, con revisar el DSM-5 y Cloninger, que entre otras cosas Cloninger es el autor del capítulo de la última edición del textbook de Kaplan, el textbook de psiquiatría, la 10ª edición. Entonces, leyendo a Cloninger y leyendo el DSM, uno se hace una muy buena idea y especialmente todo lo que necesita saber un médico general. Pero como me han contado que ya hay personas de psicología que se están aproximando a estos videos, como me han contado que hay otros profesionales que se están aproximando, entonces para los estudiantes de medicina o para las otras personas que ya se dedican a la salud mental y que quieren profundizar de verdad en todas las distintas hipótesis explicativas que hay de los trastornos de la personalidad, en los demás trastornos de la personalidad que existen y que no están en el DSM, que son muy infrecuentes y que los vemos nosotros. O sea que quiero insistir para los estudiantes de medicina que con que tengamos los del DSM y que es de donde se les va a preguntar en los talleres y en los exámenes es más que suficiente. Pero para aquellos que quieran profundizar, la bibliografía recomendada es esta que estamos viendo en este momento. A pesar de que el libro no tiene actualización con el DSM, sino que está comparado contra el DSM-4, es muy bueno. Cada trastorno de la personalidad le da la teoría biológica, la perspectiva psicodinámica, la perspectiva cognitiva y la perspectiva interpersonal. Habla de todas las dimensiones, de los distintos trastornos, da ejemplos de los distintos subtipos de los distintos trastornos de la personalidad. Entonces realmente es muy bueno y les recomiendo pues que solo para quienes quieran profundizar y ampliar. La frase con la que me despido de este video de hoy es esta:
La libertad más importante es la de ser quien verdaderamente eres. Mm, yo pienso que en salud mental una de las cosas que les va a marcar gran parte del bienestar vital es la elección de pareja y la elección de amistad. Cuando elijan su pareja y cuando elijan su amistad, elijan su pareja y sus amistades, aquellas personas con las que ustedes no tienen que tener la, la menor cantidad de máscara posible, que seamos verdaderamente quienes somos con ellos, en nuestro trabajo, en nuestra vida universitaria, en nuestra vida académica, siempre tenemos que tratar de tener en cuenta muchos elementos para poder llevar bien las relaciones, pero que nuestra relación de pareja sea lo más relajada posible, que nuestra relación de amistad podamos ser quienes verdaderamente somos. Dicho por Jim Morrison, ahí todos sabemos el final que tuvo, pero la frase es profunda y permite muchas interpretaciones. Muchas gracias.